¿Qué es lo que hago con esto? Pongo una base igual de este piso grande. Pongo el recipiente. Lo hice para ponerle barniz a mis marcos. Pero se me ocurre que también puede ser de utilidad para... Así es más así, uniforme, ¿no? Así, sí, y ya con una brochita y... ahí está. Sí, es una manera pues, de... Y los detallitos con esto. ¿Sí? Claro. Y así, mira. Claro. Igual, mira. Hablando de la resina que se utiliza aquí en los pueblos en Ameyaltepec y en toda la región del Alto Balsas. ¿Qué es lo que deben de usar? Muti. Digamos, nos toque un maestro Alejandro Aranda. Pampanino no saika tochante no chica isla que con un saima para que tlalia un barniz ya no está más caída pampa que to vaya no que cuite pero no es no cualite pampa de que yo acá estos cuentos huele sasi bueno no chilla usted dicto placa yo te pampa pan tomar que la calaki ya hasta tanto y eso ya de que va así tanto y eso ya o ya no chillante no chique la cama dalo que panto la calle matiquito acá yo voy a hacer que todo matiquito te muilica que no buena cabrocha de camello es más patio que todo ya yo voy a esquiar te chpale whisky ate to koneva maga ko matikitika pampaka matikatekas tiknekim latimot la seguridad que tiknekim tiklanis que te pero ya llaman de que matika batikualo que te echas es un tome de tiklan te mo patis que yo que te me chillate matite mulica pampa de camla win te kit cual sin de la miax cual sin te cuelita te ya cualita aquí la tech palevia solo aman que mate me milican de pampa no cuál de camantica huelis de coticualoque wina cas shnima que de castewas ticualo de que yo te san de esa chica pero de que iguacao de cuetos de cuagon quema cas huelis así pam así este como te quito los riñones o los pulmones noche toda la gallote yo voy a caerla ahorita brevemente para con vamos a hacer un tallercito a ver si les puede servir. Es lo que te decía, mira, una loseta de piso grande, una base giratoria, mira, a ver, le puse un simple con valero, ¿sí? Y con una, mira, aquí hasta una cosa de esmeril, y esto, entonces se la pueden ingeniar. Esto yo lo hice nada más para improvisar. Ahora, se necesita algo que pese, y esto con esto lo logro. Claro que hay que asegurar que esté centrado para que tenga el equilibrio. Entonces ahí está. Ahora, como ustedes usan esos resinas y catalizadores, son muy volátiles y tóxicos. Entonces la recomendación es que no lo toquen con la mano, porque los poros de la piel absorbe todos los solventes. Entonces hay que usar guantes, de preferencia de plástico. ¿Dónde los pueden conseguir? En lugares donde venden productos para hospitales, o en donde consiguen los tintes para las señoras o las muchachas que se pintan. Ahí puede conseguir esos guantes blancos y son de muy buena calidad. ¿Eso es de plástico? Esto es de plástico, es más de hospital esto. Pero te digo, pueden conseguirlo ahí en la ciudad, vayan y donde venden cosméticos, consiguen guantes.
Pero eso es no muy para aplicarlo importante. así a mano con guante ya, ¿no? Sí, sí, hay que... la idea es aplicar brochas Ajá. o alguna esponja. Claro. Y la verdad es que no deben de tocar en las resinas. Ahora, les recomiendo Ujú. estos tapabocas. Uno va seco. El primero va seco Sí. y el otro humedézcanlo. Ujú. ¿Sí? Entonces ya se los ponen, uno seco y otro húmedo. Ujú. Mojadito. pues, Mojaditos. medio seco. Ahí están, más o menos así. Ujú. ¿Va? Luego después de esto, bueno, aquí hay para solventes con esta pequeña Claro. boquillita, Filtro. ajá, y hay otros que son para polvos. Ah, Esto no para se los madera. recomiendo. No, eso no. Esto es para polvos y esto es para Sí, solventes. sí. Entonces, tienen doble protección, Ujú. su tapabocas más la mascarilla. Ándale. Entonces, se Ah, usan y ya ustedes tienen un poquito más de Protección. protección. ¿Así? Eso es. Bueno, así creo. Una cosa así. Ajá. Bueno, Muy bien. ahora, veo ustedes que tienen diferentes productos. Todo esto no es, digamos, ya establecido. Ustedes tienen que buscar la forma de acomodarse a su trabajo. Ahorita lo que estoy haciendo es una improvisación. Yo lo que les estoy sugiriendo es una brocha de pelo de camello. Ujú. Lo consiguen en Comex o en tlapalerías. Y hay de diferentes medidas, Ujú. de acuerdo a lo que vayan a pintar. Claro. También les recomiendo pinceles, pero deben ser de plástico el pelo. Ajá, claro. Aquí el problema es que no hay pinceles muy anchos, Ujú. pero son extraordinarios para pintar en acrílico o Ujú. aplicar resina. Claro. Ahora bien, tienen ya su resina preparada, Ujú. no se quiten los guantes, deben de estar bien protegidos. Ujú. Y se supone que, imaginemos que aquí tengo mi resina. Ujú. Bueno, mi sugerencia es que si es esto redondo, ya hay cosas como para aplicar de cerámica, Ujú. ¿sí? Que lo hacen muy rápido. Miren, entonces una cosa así. Y bueno, cargarían su barniz y con esta brocha para cosas más detalladas Ujú. utilicen una brocha más chica Ujú. y total que pueden utilizar. Hagan la prueba. Yo es en base a lo que he estado viendo de lo que hacen, esto tal vez les puede servir de algo, ¿no? Claro. Entonces ustedes van a digamos a perfeccionarlo. Esto es nada más una sugerencia, Una idea, claro. una idea. Muy bien, pues sí, Ujú. creo que sí es muy necesario porque sí. es Sí, necesario. porque Detener. repito, los solventes son tan fuertes Ujú. que bueno, uno absorbe por la piel todos los solventes y son dañinos porque tienen plomo. Ujú. Entonces ese plomo se va a la sangre y en un futuro nos podemos enfermar. Y creo que esas enfermedades se dañan el riñón y el hígado y hasta cáncer nos puede dar. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de este tipo de productos. Claro. Y son bonitos, la gente a veces no, pues como que no lo valoran, pues, ¿no? Ujú. Y entonces, pero sí hay que cuidar mucho nuestra salud. Claro que sí. Gracias, maestro Aranda. Alejandro Aranda. Ojalá les sirva de algo. Sí, pues a ver cuándo visita por allá, por la región de Alto Balsas, con los pintores. Sí, Grandes tengo pintores muchas también. ganas de ir allá a su comunidad. Gracias. Hasta luego.